Bueno, un abrazo a cada uno de ustedes, hermanos. Les bendigo con todo mi corazón. Es un placer poder nuevamente estar con ustedes, hermanos. Aquí estamos entonces a la luz de las Escrituras, hermanos. Estamos una vez más en uno de nuestros programas constantes que hemos intentado llevar adelante y queremos, hermanos, seguir Santiago. Estamos hablando de Santiago en esta oportunidad. Es un libro muy práctico, muy bonito, ¿ya? Y vamos a sacarle todo el provecho posible, ¿no?, a Santiago. Estamos hablando, hermanos, de que Dios nos ayude a poder aplicar, porque esto habla mucho de la práctica. Yo creo que la práctica es muy fundamental, hermanos, en la vida cristiana. La práctica tiene que ser, hermanos, la palabra tiene que ser aplicada de una u otra manera. De lo contrario, hermanos, va a ser muy poco lo que podría suceder, ¿no? Así que, hermanos, un abrazo a cada uno de ustedes. Que Dios bendiga sus vidas y preparémonos entonces para ya trabajar un poquito con Santiago, la parte 2. Ya vamos a ir del versículo 12 en adelante, cuando hablamos de ya viviendo para el Señor, ¿no es cierto?, en tiempos de tentación, podríamos llamarle, ¿no? Cuando ya este tema de la tentación la vamos a tratar hoy día, y también vamos a y la bendición que hay también para aquellos que soportan, hermanos, la tentación. Eso también es muy bueno. Entonces vamos a ir viendo un poco ese tema. Y dice el verso 12, dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido a la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y aquí vamos a ir viendo algunos detalles. Entonces, hermanos, cuando habla de bienaventurado el varón, ya esto suena como una de las famosas bienaventuranzas, de las bienaventuranzas, ¿no es cierto?, que Jesús proclamó ahí en el Sermón del Monte, hermanos, capítulo 5 de Mateo. Vemos, hermanos, que en esas grandes declaraciones de bendición, Jesús, hermanos, no había terminado de decirnos cómo podemos ver o cómo podemos ser bienaventurados, sino que sigue acá hablando de la bienaventuranza. ¿Te fijas? No solo en Mateo pronunció esto, sino que también, hermanos, aprendemos en este caso a ser bienaventurados mientras soportamos la tentación. Ahí está el tema: mientras soportamos la tentación. Así que, hermanos, que Dios nos ayude, ¿no? Porque no dice bendito el hombre que nunca es tentado. No dice eso. Tampoco dice bendito el hombre que encuentra toda tentación fácil de vencer. Tampoco dice eso, sino que en cambio, entonces vemos que la promesa, hermanos, la promesa de bendición se da a quien soporta. ¿Ve? Ese detalle hay que tenerlo claro. A quien soporta la tentación. Y ahí hay un regalo increíblemente de bendición enorme para el que pueda decir no a la tentación, ¿ya? Y diciendo sí a tu presencia, a tu palabra, Señor, a tu plan para mi vida. Así que, hermanos, dice, pero para cuando haya sido aprobado, en este caso aquí Santiago declara, hermanos, el propósito de Dios al permitir la tentación. Y aquí, en este caso, tenemos que tener muy claro esto: Él permite la tentación. ¿Y cuál es el propósito? El propósito es aprobarnos. En este caso, que a través de la prueba, hermanos, nos revelemos, ¿no es cierto?, como personas o cristianos genuinos, y que seamos fuertes en la fe, ¿ya? Así que es complicado, hermano, cuando los creyentes van, se caen, van, suben, se levantan, se caen. Es muy complicado. De hecho, habla muy mal cuando caemos una y otra vez, ¿no? Porque quizás eso sea una muestra de no una confianza plena en el Señor. Ahora, cuando hablamos de la tentación, dice que soporta la tentación. Ya la tentación es una de las muchas pruebas, ¿no es cierto?, que tienen los creyentes o que tenemos que enfrentar mientras perseveramos, ¿cierto?, la idea a través de la tentación. Entonces somos probados. Y también dice que seremos recompensados, ya, mientras la obra de Dios, ya, mientras la obra de Dios en nosotros es evidente.
y a través de nuestra resistencia a la tentación. Así que esto de resistir, hermanos, es muy importante, es muy fundamental. Y cuando ya empieza a hablar de la corona de vida que estaba prometida para aquellos, ¿no es cierto?, que logran soportar a esto, nos recuerda, hermanos, que en verdad vale la pena soportar cuando estamos ahí bajo la tentación a la que nos enfrentamos, ya, y vemos, hermanos, que nuestra perseverancia va a ser recompensada, hermanos. Eso es lo más especial de todo, que va a ser recompensada, ya, mientras demostramos el amor, ¿no es cierto?, por Jesús, ya, porque dice a los que le aman, ¿no? Dice a los que le aman. Entonces tenemos que demostrar que realmente le amamos, ya, y le demostramos que le amamos por medio de resistir la tentación. Así que hay una corona, hermano, para ti, para mí, para cada uno de los que resiste. Así que entonces vamos a ceñirnos los lomos, y, ¿no es cierto?, y me afligiré, ¿no es cierto? En este caso, perdón, me voy a aligerar, digamos. Me ciño los lomos, me voy a aligerar para que mi paso sea más rápido, ya que la corona está bien asegurada para los que corren con paciencia. ¿Te fijas? La corona está asegurada, o sea, tenemos que plantarnos, colocar la vista en Cristo y avanzar, ¿no es cierto? Lentamente, pero avanzamos, vamos corriendo como corresponde. Entonces, hermanos, entonces, como dije, a los que le aman, aquí se describe entonces el motivo para resistir la tentación, nuestro amor a Dios. ¿Cuánto amamos al Señor? ¿Cuánto es tu amor por el Señor para resistir ciertas cosas que vienen, ¿no es cierto?, sobre nosotros? Entonces, las pasiones de la tentación pecaminosa, hermanos, solo pueden ser superadas por una pasión mayor. ¿Y cuál debiera ser esa pasión mayor? En este caso, esa es una pasión por el honor, hermanos, ¿ya? En este caso, por la gloria, por la relación con Dios. Entonces, hermanos, aquí notamos y vemos, ¿no es cierto?, que algunos resisten la tentación por miedo al hombre, ¿no es cierto? El ladrón se vuelve honesto de repente cuando ve a un policía, ¿te fijas? O el hombre o la mujer controlan sus lujurias porque no pueden soportar ser descubiertos y por lo tanto serían avergonzados. Otros resisten la tentación de un pecado por el poder de otro pecado que viene encima. O el avaro, hermanos, deja de ser, el avaro deja de ir de fiesta porque no quiere gastar el dinero. ¿Te fijas el detalle? Entonces, pero el mejor motivo, ¿no?, para resistir la tentación, ¿cuál es? Amar a Dios. O sea, el amor a Dios, ¿ya? Y aquí vemos, hermanos, que amar a Dios es con mayor poder, con mayor fuerza, con mayor pasión que el pecado, ¿no es cierto?, que viene fuerte contra nosotros, pero el amor a Dios es mucho más intenso, mucho más profundo. Entonces, dice, para los que soportan la tentación, ¿cierto?, correctamente, o sea, la soportan porque aman a Dios, no pueden caer en el pecado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque vamos a afligir, ¿no es cierto?, a quien los ama, a quien nos ama. Sabemos que vamos a afligir al Señor, ¿ya? Así que, porque si le amamos con todo el corazón, hermanos, vamos a sentirnos afligidos, y eso debe ser una preocupación constante. Entonces, la pregunta está en los versículos del 13 al 16. ¿Cómo llegan las tentaciones? ¿Ya? Vamos a ver los versículos 13 al 16. Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Ok? Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Dice ahí la palabra. Entonces, hermano, cuando alguno es tentado, ya, entonces aquí la tentación no viene de parte de Dios, y eso tenemos que tenerlo claro. No viene de parte de Dios, a pesar de que Él la permite. ¿Ya? Él, en este caso, en sí mismo, no nos seduce a hacer el mal.
Y esto ha sido un error que yo he escuchado por ahí, hermano. No, Él no nos seduce a hacer el mal. Dios puede probar nuestra fe, ¿ya? Sin una solicitud al mal. ¿Me entiende? Él nos permite, porque ni Él dice, cuando Él dice, ni Él tienta a nadie. Entonces Santiago sabía, hermano, que la mayoría de las personas tienen una inclinación impía, podríamos decir, hermanos, de culpar a Dios cuando se encuentra en pruebas. O sea, el Señor me metió en esto, y no es así. ¿Por qué? Porque es debido a su propia naturaleza, nosotros, a la naturaleza de cada uno de nosotros, ¿ya? Nos vemos envueltos en esto. Entonces Dios es capaz de ser tentado en el sentido de que nosotros somos tentados. O sea, es incapaz, ¿ya? Entonces, como Santiago va a explicarlo más adelante, ¿ya? Porque él dice, ni él tienta a nadie. Entonces él demuestra la gran causa del pecado. ¿Cuál es la causa del pecado? Que la lujuria tiene ya una gran mano sobre el más grande en este caso, que es el diablo mismo, ¿no? Y todos sus instrumentos, ya que no pueden hacernos pecar sin contar con nosotros. O sea, siempre está de por medio que nosotros demos la pasada o no. Entonces a veces tientan, ya, pero no prevalece. O sea, insiste una y otra vez, ¿cierto? Pero nosotros ahí nos mantenemos firmes, ya, y ahí estamos, firmes. Entonces Dios a veces, hermano, a veces permite que grandes pruebas vengan a su pueblo, y de hecho mucho de su pueblo ha sido grandemente probado. Incluso algunos hermanos que podrían ser considerados como sus favoritos, podríamos decir, ¿no? Pensamos en el caso del duro mandamiento que le dio a Abraham, ¿te recuerdas? Que tenía que sacrificar a su hijo, ¿no? O la aflicción que él permitió, hermanos, que viniera, en este caso, a Job. ¿Te recuerdas el caso de Job? Y otras veces puede enviar pruebas como una forma de juicio sobre aquellos que lo han rechazado, ya como enviar un espíritu para traer engaño, o apartarse de un hombre y negarse a responderle, en el caso de Samuel 28. Entonces, sin embargo, en ningún caso Dios arrastra a una persona al mal. Eso tiene que quedar muy claro. Entonces, en este caso podemos ver que Satanás tienta, pero Dios pone prueba. Dios pone la prueba. Entonces, pero la misma prueba puede ser tanto una tentación como una prueba, y puede ser una prueba al lado, en este caso puede ser una prueba del lado de Dios, ¿ya? Y una tentación del lado de Satanás. ¿Te fijas el detalle? Entonces, así como Job sufrió a causa de Satanás, ¿ya? Y fue una tentación, también sufrió de parte de Dios a través de Satanás. Y esto constituyó obviamente una prueba para él. Así que, hermanos, yo creo que los creyentes tenemos que estar preparados para las pruebas, porque es como decir los niños que están en la escuela, hermanos, o cualquiera que está haciendo un curso, o cualquiera que está haciendo cualquier alumno, hermanos, tiene que rendir pruebas para poder ver qué tanto conoce, qué tanto ve, qué tanto maneja el tema. Entonces, de alguna manera, hermanos, tiene que ser así. Entonces cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, ¿ya? Así que Dios no nos tienta, ojo con eso, pero en lugar de eso la tentación viene cuando cada uno es atraído por su propia concupiscencia y es seducido, o sea, con el mundo, ¿no es cierto? Y el maligno como proveedores de las seducciones. Esto de las concupiscencias, hermano, tiene que ver con nuestras inclinaciones internas que ya teníamos desde antes, ¿no? En la medida de la vida que hemos ido avanzando, ¿no? Entonces, esta palabra atraído es una metáfora, fíjate, tomada de un pez. Dice cuando somos atraídos. Es tomado de esta metáfora de un pez atraído por una carnada. Porque el pez lo que hace es ve la carnada, ya, o más bien de una ramera, fíjate, sacando a un joven del camino correcto. Eso cuando es atraído y atrayéndolo, ¿no es cierto?, con la carnada del placer para cometer una locura, ¿no es cierto?, con ella. Eso lo decía Paul, es un escritor, ¿no? Entonces Satanás ciertamente nos tienta, ¿ya? Pero la única razón
por la cual la tentación tiene un gancho para nosotros, ¿ya? Es debido a nuestra propia naturaleza caída. Claro, cuando Satanás nos muestra algo y nosotros nos inclinamos, es porque está dentro de nosotros esa inclinación, la cual obviamente corrompe nuestros deseos dados por Dios. Nosotros por lo regular, hermanos, le damos demasiado crédito a Satanás por sus poderes para tentarnos, pero fallamos, hermanos, en reconocer que somos atraídos por nuestras propias concupiscencias. Por decir, el que era mujeriego y se convirtió al Señor, siempre va a tener esa inclinación, digamos. O el que fue bebedor, o el que era mentiroso, etc. Somos atraídos por esas mismas cosas y obviamente vamos, la clave es ir obteniendo victoria en cada una de ellas. Entonces, algunos a los cuales les gusta enfatizar la soberanía de Dios, nos dicen que Dios es responsable de todas las cosas. Ya eso ya es un extremo muy grande, pero jamás Dios es el responsable del pecado y de la condenación del hombre. Entonces, cuando la Escritura le atribuye ceguera o dureza de corazón a Dios, ¿no es cierto?, no le asigna, ¿no es cierto?, el comienzo de la ceguera, ni tampoco lo hace el autor del pecado, ya ni se le atribuye a él la culpa. Entonces, de hecho, Calvin escribió, hermanos, que dice, la Escritura, ¿no es cierto?, acierta en que los reprobados son entregados a lujurias depravadas. Pero esto es debido a que el Señor deprava o corrompe sus corazones. De ninguna manera, dice. De ninguna manera, ya que sus corazones están sujetos a lujurias depravadas. Debido a que ya venían así. Es como que ya están depravados y están viciados. Dios nunca es el responsable por el pecado o la condenación, ¿no es cierto?, de ningún hombre. Y eso tiene que dar, en este día tiene que quedar muy claro. Así que, luego dice, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. O sea, lo que brota de una concupiscencia corrupta es el pecado. Es como una progresión, ¿ya? Lo que brota del pecado es la muerte. ¿Te fijas? Entonces, la progresión a la muerte es un resultado inevitable, ¿ya? Y obviamente Satanás siempre intenta esconder de nosotros esa realidad, ¿no? Pero del que nunca debemos de ser engañados es esto, ¿no? Que el pecado a la final trae muerte y trae desgracia y mucho sufrimiento. Entonces, Santiago representa aquí la lujuria de los hombres como una ramera, fíjate, que atrae su entendimiento y que atrae su voluntad a sus brazos impuros, ¿ya? Entonces, el pecado al producirse actúa inmediatamente y se alimenta de la repetición frecuente cuando lo practicamos una y otra vez, hasta que al final gana tal fuerza, hermanos, que a su vez engendra la muerte, porque ya caímos en aquello y no podemos salir de aquello. Este es como la verdadera genealogía, ¿no?, del pecado y de la muerte, cómo va progresivamente avanzando. Por eso que es muy importante mantenernos con pureza, hermanos, mantenernos apartados. Hermanos míos, dice, no erréis. Entonces, la gran estrategia de Satanás es convencernos de que la búsqueda de nuestras concupiscencias corruptas de alguna manera producirá vida y producirá bondad. No, pues imposible, hermanos, nada que tiene que ver con lo malo de este mundo va a traer eso, va a traer vida o va a traer bondad, solo trae desgracia, sufrimiento. Entonces, si recordáramos, hermanos, que Satanás solo viene para hurtar, acuérdense, hermanos, él solo viene para hurtar, matar, robar, destruir. Juan 10:10. Entonces resistiríamos con más fuerza, resistiríamos las decepciones, las tentaciones, mucho más fácil. Entonces, que Dios nos ayude en esto, ¿no? En los versículos ya 17 al 18 vamos a hablar aquí de la bondad de Dios, cómo la bondad de Dios permanece en contraste con las tentaciones a las cuales nos enfrentamos. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación.
Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas, ¿ya? Y aquí hay una verdad muy especial, hermanos, ¿ya? Dice, hermanos, vemos que de nuestra propia naturaleza caída y de aquello que nos puede seducir, no esperamos nada bueno, no esperamos bondad, no esperamos nada de eso, pero toda buena dádiva y todo don perfecto viene del cielo, en este caso de Dios Padre, eso está claro. Todo lo bueno que nos puede suceder viene de parte del Señor. Por supuesto, hermanos, la bondad definitiva de cualquier dádiva debe ser medida en una escala eterna, ¿entiende? Algo que al parecer es solamente bueno, ¿ya? Por ejemplo, como ganarse la lotería, puede de hecho convertirse en nuestra destrucción. O sea, si yo me gané la lotería, es súper bueno esto, pero a las finales puede determinar con nuestras vidas a las finales. ¿Ok? Tiene que ser medido en la escala eterna, en lo eterno, en lo que tiene que ver con los principios de Dios. Entonces, ahora dice, en la cual no hay mudanza ni sombra de variación, la bondad de Dios es constante. Aquí vemos que no hay mudanza en Él, ya en lugar de sombras, Dios es el Padre de las luces, ¿ya? Entonces vemos, hermanos, que cuando habla en el antiguo, en el original, hermanos, el Padre de las luces, cuando hablamos de las luces, ya específicamente habla del cuerpo, que son los cuerpos celestes que iluminan el cielo, hermano, tanto del día como de la noche, el sol, las lunas, las estrellas, ya nunca obviamente dejan de dar luz, incluso cuando no podemos verlo. Entonces, cuando llega la noche, hermano, la oscuridad no es culpa del sol. Mire, y ahí quiero que tenga ese ejemplo, hermano. Cuando llega la noche no es culpa del sol, porque el sol sigue brillando siempre brilla con la misma intensidad que antes. Entonces es la tierra la que se va apartando del sol, y por eso viene la oscuridad. Entonces lo mismo ocurre con el Señor. Nunca hay sombra en Él, ¿ok? Entonces esto significa, hermanos, que Dios nunca cambia. Así que, hermanos, de hecho, dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Santiago entendió, hermanos, que el regalo de la salvación fue dado por Dios y no ganado por el trabajo a la obediencia del hombre. ¿Ya? Dice, por su propia voluntad, que nos hizo nacer para salvación. Entonces, esta expresión, hermano, correctamente significa, Él hizo, ¿no es cierto?, el oficio de una madre para nosotros, Él de llevarnos a la luz de la vida. ¿Te fijas que Dios, Él es el autor de todo lo bueno que nos pueda pasar, hermano, en el sentido de la escala eterna, que yo ya les mencioné, hay que mirarlo a la luz de la eternidad, ¿cierto? Él nos hizo nacer a la luz de la vida. Entonces, ahora la mayoría de los hombres generosos, hermanos, necesitan ya que su generosidad sea motivada. Y necesitarán, ¿no es cierto?, que se les espere. Entonces hay que apelar a ellos, a ver qué tanta generosidad hay, y a veces hay que impresionarlos. Un ejemplo, por ejemplo, debiera guiarlos, ¿cierto? Pero dice, por su propia voluntad. Cuando hablamos de Dios, por su propia voluntad. No tuvimos que manejar, ni motivar, ni incentivar, ni nada de eso, sino que dice que por su propia voluntad, Dios hizo todo lo que ha sido hecho, sin ningún incentivo, sin ningún impulso, solamente movido por su propia naturaleza. Porque Él se deleita, hermanos, en la misericordia. Porque su nombre y su naturaleza, hermanos, son el amor. Dios es amor, dice. Porque siempre, hermanos, como el caso del sol, es natural, ¿no es cierto?, para Él distribuir esos rayos de gracia, esos rayos de bendición eterna para cada uno de nosotros. Amén. Así que agradecemos al Señor. Dice, para que seamos primicia de sus criaturas, podemos ver la bondad de Dios en nuestra salvación. Ya que Él inició nuestra salvación por su propia voluntad y nos llevó a una vida espiritual por su palabra de verdad.
hermanos, para que pudiéramos ser, ¿no es cierto?, para su gloria, como primicia de su cosecha. Y ahí vemos, hermanos, que Santiago nos dijo que, en los versos anteriores, Santiago nos dijo que la lujuria del hombre produce cierto pecado y muerte, estamos claros. Y aquí nos dice que la voluntad de Dios, ya, del Dios bueno, trae salvación para nosotros, ya como una especie de primicia de sus criaturas. ¿Te fijas? Entonces Santiago puede referirse a su propia generación de creyentes cuando los llama primicias. Estos son los primeros, ¿ya? Pero que eran los cristianos judíos, ¿no es cierto?, los que se habían convertido al Señor, y estos eran como las primicias. Y obviamente muestra que Santiago esperaba una gran cosecha, como ha ido ocurriendo a través de los años, a través de los siglos, y que hoy día hay mucha gente que conoce al Señor, y todos son gentiles, digamos, ¿ya? Entonces algunos bueno, vamos avanzando un poco al versículo 20, porque puede que me quede corto con este capítulo. Dice, aquí habla de mantenernos firmes en contra de una ira pecaminosa. Dice, por esto, mis amados hermanos, 19:20, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, hermanos, todo hombre sea tardo para oír. Allí podemos aprender, hermanos, cómo ser tardo para irarse, ¿ya? Al aprender primero a ser pronto para oír y tardo para hablar, mucha de nuestra ira y enojo proviene, hermanos, de estar centrados en nosotros mismos, ¿ya? Y no centrados en los demás. Cuando hablamos de que seamos prontos para oír, es una manera de estar centrado en los demás. Cuando habla de tardo para hablar, es una manera de estar centrado también en los demás. ¿Te fijas? Si todo depende en dónde está nuestro punto, si somos ególatras, solo en nosotros, o estamos centrados en la demás gente, de qué manera le podemos ser de bendición para ellos, cómo los podemos educar, ayudar, fortalecer, sea físicamente o espiritualmente, como sea, ¿ya? Cuando ocurre esto, ya no somos tan rápidos, somos prontos para oír y no hablamos tanto, sino que escuchamos y ya no nos airamos, ¿no es cierto?, tan fácilmente. ¿Ok? Entonces, hermanos, Dios nos ayude, hermanos. Vemos que a la luz de la naturaleza, de la tentación y de la bondad de Dios, debemos de tomar especial cuidado, hermanos, en ser tardos para irarnos, debido a que nuestra ira no cumple la justicia de Dios. Nuestra ira siempre defiende nuestra propia agenda, en el fondo, ¿no? Así que, hermanos, versículo 21, por lo cual dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Ya? Entonces, hermanos, esta expresión probablemente hace referencia a una manera impura, obviamente a una manera impura de vivir, a la luz de la naturaleza, ¿no es cierto?, de la tentación y de la bondad de Dios. Debemos estar, hermanos, desechando toda impureza, apartándola lejos de nosotros, ¿ya? Así que Dios nos ayude, hermanos, porque en el fondo, hermanos, todo esto de hecho, la versión King James traduce la frase abundancia de malicia como superfluidad de maldad, o sea que fluye la maldad, ¿no? Entonces dice, recibí con mansedumbre la palabra implantada. Entonces, en contraste, hermano, con una manera impura de vivir, nosotros debemos de recibir, ya haciéndolo con mansedumbre, esta palabra implantada que Dios ha colocado en nosotros, porque nos puede salvar. Esa es la clave de la palabra, nos puede salvar en nuestra situación actual y obviamente para la eternidad. Entonces, la pureza de la palabra de Dios ya nos va a preservar en un mundo impuro. Por eso que es bueno la palabra del Señor, ¿no? Que Dios nos alimente cada día y luchemos por ponerla en práctica para poder vivir confiadamente, para vivir en pureza en esta vida, ¿no? Entonces, lo primero entonces es recibir. La palabra tiene que ser recibida. Porque es una palabra muy instructiva
obviamente es la puerta de la cual la gracia de Dios entra en nosotros. Hay que recibirla cada día, recibir la palabra, porque no nos salvamos obrando, sino recibiendo, no por lo que le damos a Dios, sino por lo que Él nos da y lo recibimos en fe, de Él, digamos. Amén. Entonces, aquí Santiago aludió al poder espiritual, al poder espiritual que tiene la palabra de Dios cuando entra, hermano. Cuando la palabra de Dios entra en el corazón del ser humano, tiene obviamente la capacidad de salvar tu alma, mi alma. La palabra de Dios va cargada del poder, de su poder. Así que, hermano, qué tremendo eso de cuando la palabra de Dios empieza a hacer la obra en nosotros y nosotros somos transformados. Qué increíble, hermano. Yo quisiera abarcar un poquito más de esto porque veo que ya no voy a alcanzar. Voy recién en el versículo 22. ¿Cómo recibir la palabra de Dios? Dice, pero haced hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. ¿Ya? Entonces debemos recibir la palabra de Dios como hacedores, no solamente como oidores. ¿Ya? Entonces el estar cómodo en el hecho de que hemos escuchado la palabra, mientras no la aplicas, es engañarnos a nosotros mismos. Eso tiene que quedar claro. Entonces, en el mundo antiguo era común para las personas escuchar a un maestro, pero mira cuál era la clave. Pero si seguías al maestro y tratabas de vivir lo que él decía, entonces eras llamado un discípulo. O sea, lo escuchaba, pero después se paraba y iba detrás de él. Entonces podemos decir, hermanos, que Jesús está mirando a sus discípulos, que nosotros somos sus discípulos, ¿ya? Y que seamos hacedores, no meramente oidores. Entonces Jesús utilizó el mismo punto, hermanos, para concluir su gran sermón del monte. Él dijo que aquel que escuchaba la palabra sin aplicarla era semejante a un hombre que edificaba. ¿Te acuerdas que hablaba de que cuando alguien no aplica la palabra es semejante a un hombre que construye la casa sobre la arena? ¿Ya? Pero el que escucha la palabra de Dios y la hacía era como un hombre que edificaba sobre la casa sobre la roca, la cual podía soportar, obviamente, las inevitables tormentas de la vida, ¿ya? Entonces, eso es muy importante, hermanos. Un maestro o un predicador puede dar un discurso muy elocuente y algunos hermanos dicen, ¡oh, que predicó precioso y lindo!, etcétera, ¿ya? Y seguramente pueden haber hombres muy hábiles de aplicar la palabra de alguna profecía del Antiguo Testamento que habla sobre Cristo, pero cuando el sermón se da, no es completo el trabajo ahí. Algo queda por hacer por parte de los oyentes. Todos los que escuchan, todos los que oyen, tienen un trabajo que hacer. Porque si solamente se contentan con la admiración, ¿no es cierto?, o con disfrutar la parte emocional o mental cuando recibimos la palabra y fuimos sacudidos, dice, no, o sobre todo cuando predica la Alejandrita, cuando empieza a dar duro ahí, dice, ¡oh, que predicó lindo, que no hace falta eso! Pero ¿de qué sirve si no es aplicada a la vida? Así que, hermanos, cuando eso sucede, entonces solamente es religión. La religión hace eso. Solamente escucha, qué lindo, qué todo, pero nada más. No hace nada en mi vida. Ese es el problema. Entonces nos tememos, hermanos, que mucha gente de las congregaciones, muchos oyentes admiradores, muchos oyentes afectuosos, oyentes no bendecidos en el fondo, hermanos, porque no son hacedores de la palabra. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude. Un predicador dijo, hermanos, ¿has terminado tu sermón?, le preguntó alguien al predicador. Dijo, no, está todo dicho, pero aún no ha empezado a consumarse. Entonces la palabra de esta mañana ya fue expuesta, fue colocada ahí, en tus oídos, en tu vida, en tu corazón. El tema es que ahora tiene que consumarse. Cada palabra que tú recibas, hermanos, intenta que sea una realidad en tu vida, porque si no, no pasa nada.
¿ya? Entonces aquí habla del espejo, ¿no? Aquel que solamente oye la palabra de Dios, ¿ya? ¿Cierto? Pero no la pone en práctica, tiene el mismo sentido y estabilidad de aquel hombre que se mira en un espejo, ¿ya? E inmediatamente se olvida lo que vio. O sea, la información que recibió no le hizo ningún bien en su vida. Si usted se fija, hermano, cuando alguien se pone, sobre todo una dama, se pone frente al espejo. ¿Para qué lo que es? Para verse que es linda, que es bella. No, pues ella empieza a arreglarse, a hacerse un montón de cositas para quedar bien bonita, qué sé yo. O sea, empieza a hacer cosas, empieza a ser práctico para qué se mira en el espejo. Entonces el espejo de la palabra de Dios, incluso no es como un espejo ordinario, sino que, porque el espejo ordinario que tenemos en nuestro baño nos muestra solo lo externo. Pero según en el original podemos ver, hermanos, que ahí cuando hablamos de la Biblia como un espejo, habla de que ahí podemos ver nuestra vida interna. O sea, vemos la cara de la naturaleza de cada uno de nosotros. El que lee y escucha la palabra, ¿ya? Puede ver no solo sus acciones, sino también puede ver sus motivos, sus deseos, su condición interior, porque en el espejo, como dije, de nuestro baño solamente vemos por fuera, pero la palabra de Dios ve y observa todo lo que hay dentro de nosotros. Así que es por eso que es importante. Entonces, entendiendo este poder de la palabra de Dios, el predicador es responsable de trabajar duro para no obstaculizar este poder. Entonces ciertos predicadores sueñan, hermanos, con su misión, es pintar cuadros bonitos, pero no es así, hermanos. No debemos dibujar ni hacer cuestiones extraordinarias, sino simplemente mostrar ya el reflejo de la verdad. O sea, lo que yo estoy haciendo es mostrar la verdad, nada más que eso, ¿ya? Y debemos sostener el espejo, ¿cierto?, de la naturaleza en un sentido moral y espiritual, pero incluso dejar que los hombres se vean a sí mismos en él. Ni siquiera tenemos que hacer el espejo, ya, porque el espejo es la palabra, sino sostenerlo, ¿cierto? Esta es la palabra, esto es lo que estamos mostrando hoy día. Y ahí estamos mostrando ¿qué cosa? Los pensamientos de Dios y no los nuestros. Entonces deben exponerse a nuestros oyentes. Los predicadores tenemos que tener ese ojo. Muestre la palabra del Señor a sus oyentes. Y esto, ¿no es cierto? Se va descubriendo al hombre, lo van descubriendo por sí mismo, porque la palabra del Señor, ¿qué es lo que es? Es una palabra reveladora. Lo que hace es una palabra reveladora de secretos. Muestra, ¿no es cierto?, al hombre, muestra qué cosa, muestra su vida, muestra sus pensamientos, muestra su corazón, muestra su interior. Por eso que es muy importante que los predicadores mostremos una palabra ungida, una palabra bendecida, ¿cierto? Y tal cual es. Así que una persona sana, hermano, se mira en el espejo para hacer algo, no solo para admirarse. O un cristiano, entonces, sano, ¿qué es lo que hace? Se mira en la palabra de Dios, pero para hacer algo al respecto, no solo para almacenar hechos que no va a utilizar nunca, hermano, sino para ser un hacedor de la palabra. Entonces las doctrinas de Dios, cuando se predican fielmente, son un espejo poderoso. Entonces el que oye, hermanos, no puede evitar descubrir su propio carácter y ser afectado, hermanos, por su propia deformidad, y luego se entristece y se propone, ¿qué cosa? Enmendar el problema, enmendar el error. Pero cuando la predicación termina y el espejo, como dije, es quitado, pronto olvida qué clase de hombre era, ¿ya? Y en su mente, mire lo que pasa, su mente exime, o sea, como que lo borra, como que lo saca a la necesidad de arrepentirse y de enmendar la vida, y obviamente termina engañando su alma. Así que, hermanos, que Dios nos ayude, porque cuando que Dios sea con nosotros. Amén. Hermanos, miremos la palabra del Señor cada día, miremos, ya, porque, hermanos, toda la doctrina de la Escritura, especialmente el Evangelio, llamada la ley, tanto por ser una regla como por el poder que tiene sobre el corazón,
y una ley de libertad, porque muestra el camino hacia la mejor libertad, en este caso la libertad del pecado, de la esclavitud, de la ley ceremonial, del rigor, ¿no es cierto?, de la moral y de la ira de Dios. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude, porque ya en los versículos finales Él coloca algunos ejemplos de lo que significa ser un hacedor de la palabra de Dios. Entonces, cuando dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tales es vana. O sea, la religión pura y sin mancha delante de Dios es esta: visitar a los huérfanos, las viudas en su tribulación y guardarse sin mancha del mundo. Y aquí, hermanos, notamos algo muy, muy, muy especial. Hermanos, tu caminar con Dios es vano si no se traduce en la manera, ¿no es cierto?, en la que cada uno de nosotros vive y en lo que cada uno y cómo trata a los demás y cómo vivimos en pureza, ¿no? Entonces muchos son engañados en su propio corazón con respecto a esta realidad de su caminar con el Señor, ¿ya? Así que, hermanos, y esto parece reflejarse, ¿no es cierto?, en los hipócritas judíos, ¿no?, cuya religión consistía en observancias externas y en guardarse, ¿no es cierto?, de las contaminaciones ceremoniales, cuando todavía se manchaban con un montón de cosas, ¿no es cierto? Entonces, incluso devoraban, dice, las casas de las viudas. Entonces, hermanos, que el Rey, el Dios celestial, nos ayude, porque hay una gran cantidad, hermanos, de religiones y cosas así, pero lo que es real y vivo es que podamos tener esta clase de vida parecida a la del Señor. Amén. Así que, hermanos, un verdadero caminar con Dios, y termino con esto, se muestra, hermanos, de maneras simples y prácticas. Ayuda a los necesitados, ¿ya?, y se mantiene a sí mismo sin mancha de la corrupción, ya, del mundo. Así que un abrazo entonces a cada uno de ustedes, que Dios bendiga sus vidas. Les insto, les motivo a mantenerse estudiando la palabra, a compartir esta enseñanza, porque tenemos que meternos en la Escritura. ¿Para qué? Para hacerla real en mi vida. Yo la practico, ahora tengo que practicarla, sí o sí, porque si no, fue en vano este estudio. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Nos estamos viendo entonces en el día de mañana. Bendiciones.